Buenas tardes, mi nombre es Andrea Granda y les voy a hablar acerca de la química inorgánica. Se define como química inorgánica a la ciencia que se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. Del mismo modo que utilizamos las palabras para comunicarnos, en química recurrimos a las fórmulas para representar los compuestos. Estas fórmulas no son arbitrarias, sino que responden a unas reglas establecidas, reglas que han variado a lo largo del tiempo, desde la nomenclatura tradicional, pasando por la de Stock hasta llegar a la establecida actualmente de forma universal, llamada sistemática o UPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Antes de aprender a formular, debemos estudiar los conceptos de valencia y número de oxidación. Valencia es la capacidad que posee un elemento para combinarse con otro. El átomo de hidrógeno se toma como referencia ya que tiene valencia 1. Así se define nuevamente la valencia como el número de átomos de hidrógeno que se pueden combinar con un átomo de cualquier otro elemento. El número de oxidación o de valencia es el número de electrones que un átomo puede captar o ceder, total o parcialmente, al formular un compuesto. Es negativo si gana electrones y positivo si los pierde. En el siguiente sistema periódico aparecen los números de oxidación de los elementos más comunes. Como regla general, en cualquier fórmula química se escriben en primer lugar los elementos situados a la izquierda del sistema periódico, los menos electronegativos, y en segundo lugar los situados a la derecha son los más electronegativos. Esta regla tiene una excepción con el flúor debido a su alta electronegatividad, ya que cuando se combina con el hidrógeno, este se escribe en segundo lugar. La electronegatividad aumenta en un periodo del sistema periódico de izquierda a derecha. Los compuestos inorgánicos. En esta página vamos a presentar una visión general de muchos de los compuestos inorgánicos que existen en la naturaleza. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Sustancias simples. Reciben este nombre aquellas sustancias químicas constituidas por átomos de un mismo elemento. Las sustancias simples se formulan mediante el símbolo del elemento y se nombran con el nombre del elemento. Ejemplo: hierro, Fe, sodio, Na. Hay 7 sustancias simples que son diatómicas, constituidas por 2 átomos del mismo elemento. Tenemos como por ejemplo el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Compuestos binarios. Reciben este nombre aquellos compuestos químicos formados por la combinación de 2 elementos. Podemos distinguir los siguientes grupos. Con oxígeno tenemos a los óxidos ácidos, o también llamados anhídridos, y a los óxidos básicos. Con hidrógeno tenemos a los hidruros metálicos, hidruros volátiles y a los haluros de hidrógeno. En las sales binarias tenemos las sales neutras y sales volátiles. Compuestos ternarios. Reciben este nombre aquellos compuestos químicos formados por la combinación de 3 elementos. Podemos distinguir los siguientes grupos: hidróxidos, ácidos oxácidos, sales neutras, ternarias. Compuestos cuaternarios. Reciben este nombre aquellos compuestos químicos formados por la combinación de 4 elementos. Los más habituales son las sales ácidas. Las 3 nomenclaturas. Actualmente se utilizan en química inorgánica sistemática, Stock y tradicional. La más antigua es la tradicional y es la más empleada en el lenguaje coloquial. La sistemática, la más moderna, ha sido propuesta por la UPAC para unificar toda la nomenclatura. Entre ambas está la nomenclatura de Stock. Como las 3 se siguen utilizando, debes conocerlas, aunque en algunos casos prescindiremos de alguna de ellas.
Nomenclatura sistemática. Utiliza un código de prefijos numerales para identificar la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la fórmula de un determinado compuesto. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los prefijos mono, dis, tris, tetra, penta, hexa y hexa, que la cantidad de átomos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La nomenclatura de Stokes indica con números romanos entre paréntesis la valencia con la que actúa alguno de los elementos que forman parte del compuesto. Si el elemento solo tiene una valencia, no es necesario indicarla. Nomenclatura tradicional. Utiliza un código de prefijos y sufijos para identificar las valencias con las que actúa alguno de los elementos que forman parte del compuesto. Como ya sabes, hay elementos que pueden actuar con 1, 2, 3, 4 o incluso más valencias distintas. Con esta nomenclatura puedes diferenciar elementos que tengan hasta 4 valencias diferentes. Por ejemplo, el prefijo hipo con el sufijo oso sería la más pequeña de 3 o 4, oso la más pequeña de 2 o la del medio de 3, hijo la única o si hay 2 o 3 la mayor, perico la mayor de 4 y solo si hay 4. Compuestos binarios con oxígeno. Los óxidos son las combinaciones del oxígeno con otro elemento, metal o no metal. En estos compuestos el oxígeno siempre actúa con un número de oxidación -2. Se formulan anteponiendo al símbolo del oxígeno el del elemento, metal o no metal, e intercambiando las valencias que se colocan como subíndices y simplificando siempre que sea posible. Por ejemplo, en Pb2 O4 se simplifica PbO2. Óxidos básicos. Se forman mediante la combinación de un metal con oxígeno. Primero se escribe el símbolo del metal con la valencia del oxígeno como subíndice y luego el símbolo del oxígeno con la valencia del metal como subíndice. El metal actúa con cualquiera de sus valencias. Nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la palabra óxido precedida por el prefijo numeral que indica el número de átomos del oxígeno. Por ejemplo, en CaO, monóxido de calcio, en F2O3, dióxido de hierro. Nomenclatura de Stokes. Se nombra en primer lugar la palabra óxido, luego la preposición de seguida del nombre del metal, indicando entre paréntesis con números romanos la valencia con la que actúa. Si el metal solo tiene una valencia, no se indica. Por ejemplo, AU2O, óxido de oro con valencia 1, PtO2, óxido de platino 4. Nomenclatura tradicional. Se nombra en primer lugar la palabra óxido. A continuación, el nombre del metal empezando por hipo o per o naro y terminando en oso o hipo, en función del número de valencias que tenga. En CaO, óxido de cálcico, AU2O, óxido auroso. Óxidos ácidos. Los óxidos ácidos también reciben el nombre de anhídridos. Se forma mediante la combinación de un no metal con oxígeno. Primero se escribe el símbolo del no metal con la valencia del oxígeno como subíndice y luego el del oxígeno con la valencia del no metal como subíndice. El no metal actúa con algunas de sus valencias positivas y por último son la base para la formación de otros compuestos como los ácidos oxácidos y las sales ternarias. Nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la palabra óxido precedida por el prefijo numeral que indica el número de átomos de oxígeno. Luego la preposición de seguida del nombre del no metal precedido por el prefijo numeral que indica el número de átomos del no metal. El prefijo mono antes del no metal puede eliminarse. Por ejemplo, monóxido de selenio, monóxido de diclorio, dióxido de azufre y trióxido de fósforo. En la nomenclatura de Stokes
lugar la palabra óxido, luego la preposición de, seguido del nombre del no metal, indicando entre paréntesis con números romanos la valencia con la que actúa. Si el no metal solo tiene una valencia, no es necesario indicarlo. Por ejemplo, monóxido de selenio, monóxido de dicloro, dióxido de azufre y dióxido de fósforo. Nomenclatura tradicional. Se nombra en primer lugar la palabra anhídrido, a continuación el nombre del no metal, empezando por hipo o p o nada y terminando en oso o hipo en función del número de valencias que tenga. Compuestos binarios con el hidrógeno. Hidruros metálicos se forman mediante la combinación de un metal con hidrógeno. Primero se escribe el símbolo del metal y luego el del hidrógeno. El hidrógeno actúa con número de oxidación -1. El metal actúa con cualquiera de sus valencias. Vamos a nombrarlos con las tres nomenclaturas: sistemática, de Stokes y tradicional. Nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la palabra hidruro, precedida por el prefijo numeral que indica el número de átomos de hidrógeno. Luego la preposición de, seguido del nombre del metal, el cual nunca llevará prefijo numeral, ya que su subíndice es siempre 1, la valencia del hidrógeno es 1. Así, por ejemplo, tenemos el dihidruro de calcio, monohidruro de oro, tetrahidruro de platino. Nomenclatura de Stokes. Se nombra en primer lugar la palabra hidruro. A continuación, la preposición de, seguido del nombre del metal, indicando entre paréntesis, con números romanos, la valencia con la que actúa. Si el metal solo tiene una valencia, no es necesario indicarla. Por ejemplo, hidruro de calcio, hidruro de oro 1, hidruro de platino 4, hidruro de hierro 3. Nomenclatura tradicional. Se nombra en primer lugar la palabra hidruro. A continuación, el nombre del metal, empezando por hipo o per o nada y terminando en oso o hipo en función del número de valencias que tenga. Por ejemplo, hidruro cálcico, hidruro auroso, hidruro platínico, hidruro férrico. Hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos son las combinaciones del hidrógeno con unos no metales, halógenos del grupo 17 y oxígenos del grupo 16. En estos compuestos, el hidrógeno siempre actúa con número de oxidación +1. Podemos separarlos en dos grupos: hidruros volátiles y ácidos hidrácidos o haluros de hidrógeno. Los hidruros volátiles se forman mediante la combinación del hidrógeno con alguno de estos 8 no metales: boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y oxígeno. Primero se escribe el símbolo del no metal y luego el del hidrógeno, excepto con oxígeno. El no metal actúa con su valencia negativa. La nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la palabra hidruro, precedida por el prefijo numeral que indica el número de átomos de hidrógeno. A continuación, la preposición de, seguida del nombre del no metal, el cual nunca llevará prefijo numeral, ya que su subíndice es siempre 1, porque la valencia del hidrógeno es 1. Ejemplos: trihidruro de broro, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, trihidruro de nitrógeno. Nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se mantienen unos nombres un poco especiales que deberemos aprender de memoria, puesto que no hay ninguna regla que indique cómo y por qué se nombran así. Por ejemplo, borano, metano, silano, amoníaco. Haluros de hidrógeno. Se forman mediante la combinación del hidrógeno con alguno de estos 7 no metales: flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y teluro. Primero se escribe el símbolo del hidrógeno y luego el del no metal. El no metal
valencia negativa. En la nomenclatura sistemática se nombra en primer lugar la raíz del no metal terminada en uro y se termina con la expresión de hidrógeno. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. La nomenclatura tradicional, cuando los haluros de hidrógeno se disuelven en agua, dan lugar a disoluciones ácidas, lo que originó que se les conociera como ácidos hidrácidos. Se nombran anteponiendo la palabra ácido a la raíz del no metal terminado con el sufijo hídrico. Por ejemplo, ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido selenhídrico. Sales binarias. Las sales binarias son la combinación de no metales con metales y no metales. Se formulan sustituyendo los hidrógenos y los hidruros no metálicos por un metal o un no metal e intercambiando las valencias. Tenemos las sales neutras y las sales volátiles. En las sales neutras se forma mediante la sustitución del hidrógeno de un haluro de hidrógeno, un ácido hidrácido, por un metal. El resto del ácido hidrácido, que será un no metal, tiene como valencia el número de hidrógenos que hemos sustituido, que coincide con la valencia negativa del no metal. Dado que solo hay 7 ácidos hidrácidos o haluros de hidrógeno, habrá 7 tipos de sales neutras binarias. A saber, con valencia -1 tenemos fluoruros, fluoruros, bromuros y ioduros. Con valencia -2, sulfuros, seleniuros y teluriuros. Nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la raíz del no metal terminado en uro, precedido por el prefijo numeral. A continuación, el nombre del metal precedido por el prefijo numeral correspondiente. El prefijo mono suele eliminarse en el metal. Por ejemplo, difluoruro de calcio, monocloruro de oro, disulfuro de platino, triselenuro de hierro. Nomenclatura de Stokes. Se nombra en primer lugar la raíz del no metal terminado en uro, seguido del nombre del metal. Entre paréntesis con números romanos se señala la valencia con la que actúa el metal. Si el metal solo tiene una valencia, no es necesario especificarla. Por ejemplo, fluoruro de calcio, fluoruro de oro 1, sulfuro de platino 4, selenuro de hierro 3. La nomenclatura tradicional se nombra en primer lugar la raíz del no metal terminado en uro, seguido del nombre del metal con los prefijos y sufijos correspondientes a la valencia con la que actúa. Por ejemplo, fluoruro cálcico, cloruro auroso, sulfuro platínico y selenuro férrico. Las sales volátiles se forman mediante la combinación de dos no metales cualesquiera excepto el oxígeno. Debes memorizar la siguiente lista en el mismo orden: boro, silicio, carbono, estroncio, arsénico, fósforo, nitrógeno, teluro, selenuro, silicio, selenio, azufre, yodo, bromo, cloro y flúor. Se escribe el símbolo del no metal que encuentre en primer lugar en esta lista, que actuará con cualquiera de sus valencias positivas. A continuación se escribe el símbolo del otro no metal, el que esté en segundo lugar en la lista, que actuará con su valencia negativa. Se intercambian las valencias y, si es posible, se simplifican. Hay algunas denominaciones especiales, como por ejemplo en el azufre, sulfuro, nitrógeno, nitruro, fósforo, fosfuro, carbono, carburo. Nomenclatura sistemática. Se nombra en primer lugar la raíz del no metal que encontramos en segundo lugar terminado en uro, precedida por el prefijo numeral correspondiente. A continuación, el nombre del no metal precedido por el prefijo numeral correspondiente. El prefijo mono suele eliminarse en el primer no metal. Por ejemplo, trifluoruro de bromo, monocloruro de yodo, trisulfuro de diboro.
En la nomenclatura de Stock se nombra en primer lugar la raíz del no metal que encontramos en segundo lugar terminado en 1, seguida del nombre del otro no metal el que encontramos en primer lugar en la lista. Entre paréntesis con números romanos se señala la valencia con la que actúa el primer no metal. Si este no metal solo tiene una valencia, no es necesario especificarlo. Por ejemplo, fluoruro de bromo 3, fluoruro de yodo 1, sulfuro de boro, selenuro de arsénico 3. Nomenclatura tradicional. Se nombra en primer lugar la raíz del no metal que encontramos en segundo lugar terminado en 1, seguido del nombre del otro no metal con los prefijos y sufijos correspondientes a la valencia con la que actúa. Por ejemplo, fluoruro bromoso, fluoruro hipoyodoso, selenuro arsenioso. Los hidróxidos son los compuestos que resultan de la combinación de los metales con el ion hidróxido, OH-. Los hidróxidos también reciben el nombre de bases por el carácter básico que tienen sus disoluciones. Se formulan con el símbolo del metal seguido del grupo OH e intercambiando las valencias. Cuando la valencia del metal es distinta de 1, el grupo OH se escribe entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática se nombra en primer lugar la palabra hidróxido precedida por el prefijo numeral que indica el número de grupos OH existentes. A continuación, la preposición de seguido del nombre del metal, que nunca llevará prefijo numeral ya que su subíndice es siempre 1, porque la valencia del grupo OH es 1, por ejemplo, hidróxido de calcio, monohidróxido de oro, tetrahidróxido de platino, trihidróxido de hierro. Nomenclatura de Stock. Se nombra en primer lugar la palabra hidróxido, a continuación la preposición de seguido del nombre del metal indicando entre paréntesis con números romanos la valencia con la que actúa. Si el metal solo tiene una valencia, no es necesario indicarlo. Por ejemplo, hidróxido de calcio, hidróxido de platino 4, hidróxido de hierro 3. Y la nomenclatura tradicional se nombra en primer lugar la palabra hidróxido, a continuación señala el nombre del metal empezando por hipo o per o nada y terminando en oso o ico en función del número de valencias que tenga. Por ejemplo, hidróxido cálcico, hidróxido auroso, hidróxido platínico, hidróxido férrico. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y X, generalmente un no metal o metales como el manganeso y el cromo. Se forma por la combinación de un óxido ácido o anhídrido con agua. Por ello es muy importante que conozcas perfectamente la nomenclatura de los óxidos ácidos. Responden a la fórmula general HANMB-O-C. El número de oxidación de hidrógeno es +1 y del oxígeno -2, y del no metal se calcula a partir del número de oxígenos multiplicando por 2 menos el número de hidrógenos, todo ello dividido por el número de átomos del no metal que aparece en la fórmula. Número de oxidación del no metal es igual a 2C menos A sobre B. En la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, entre otros, para indicar el número de átomos de oxígeno terminados en oxo, seguido de la raíz del nombre del no metal terminado en ato e indicando el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Se termina con las palabras hidrógeno. Por ejemplo, dioxosulfato 4 de hidrógeno, monooxonitrato 1 de hidrógeno, dioxonitrato 3 de hidrógeno. Nomenclatura de Stock. Se utiliza la palabra ácido seguida de los prefijos mono, di, tri, tetra, entre otros, para indicar el número de átomos de oxígeno terminados en oxo, seguido del nombre del no metal con el sufijo ico, y el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, ácido trioxosulfúrico 4, ácido monooxonítrico 1 y ácido dioxonítrico 3.
3. En la nomenclatura tradicional se nombra exactamente igual que el óxido ácido o anhídrido del que procede, cambiando el apelativo anhídrido por ácido. Por ejemplo, ácido hipocloroso. En el anhídrido más agua se forma un ácido oxácido, simplificando queda en ácido hipocloroso, y así se hace con todos añadiendo una molécula de agua en cada compuesto. Si partimos de la fórmula del ácido, para deducir el nombre sugerimos seguir la siguiente pauta. Si la fórmula del ácido contiene 2 hidrógenos, se le quita directamente una molécula de agua y el resto es el anhídrido del que proviene. Conociendo el anhídrido ya tenemos el ácido. Si la fórmula del ácido contiene solo un hidrógeno, en primer lugar se multiplica por 2 toda la fórmula ya que estaba simplificada. Al resultado se le quita una molécula de agua y el resto es el anhídrido del que proviene. Hay 7 ácidos que por su importancia no debemos olvidar: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico, ácido crómico, ácido diclómico, ácido fosfórico y ácido permangánico. Las sales ternarias u oxidales están formadas por metal y oxígeno. Responden a la fórmula general, donde Nm representa el no metal o algún metal como manganeso o cromo, y M representa el metal. Se forman por la sustitución del hidrógeno de un ácido oxácido por un metal. Por ello es muy importante que conozcas perfectamente la nomenclatura de los ácidos oxáceos. El metal involucrado actúa con alguna de sus valencias. El resto del ácido que irá entre paréntesis, excepto si la valencia del metal es 1, tiene como valencia el número de hidrógenos que hemos sustituido. En la nomenclatura tradicional se nombra sustituyendo del nombre del no metal los sufijos oso e ico por iso y ato. Si el ácido acaba en oso, la sal acabará en ico. Si el ácido acaba en ico, la sal acabará en ato. Para el metal, la terminación será la que ya hemos visto en función de la valencia con la que actúe: oso la más pequeña o ico la mayor. Ejemplos: ácidos oxácidos, hidrógeno más metal, sale una HNO3, hidrógeno más Na, sale NaNO3. Como esta sal proviene del ácido nítrico, se pierde un hidrógeno, por lo que el resto actúa con valencia 1, y el metal solo tiene una valencia, será el nitrato sódico. Como esta sal proviene del ácido perclórico, se pierde un hidrógeno, por lo que el resto actúa con valencia 1, y el metal solo tiene una valencia, será el perclorato cálcico. Como esta sal proviene del ácido sulfúrico, se pierde 2 hidrógenos, por lo que el resto actúa con valencia 2, y el metal que tiene 2 valencias actúa con la más pequeña, será el sulfato ferroso. Ejemplos: sulfito de zinc, nitrito flúorico, nitrito cúprico, carbonato de calcio, hipoclorito de plata. En la nomenclatura sistemática se nombra igual que en los ácidos, solo que cambian las palabras de hidrógeno por el nombre del metal con la valencia entre paréntesis y con números romanos. Por ejemplo, trioxosulfato 4 de zinc, tetraquisdioxonitrato 3 de plomo 4, dioxonitrato 3 de cobre 2, dioxocarbonato 4 de calcio. En la nomenclatura de Stoff, el metal se nombra poniendo la preposición de seguida del nombre del metal con su valencia en números romanos y entre paréntesis. Si el metal solo tiene una valencia, no hace falta ponerla. Ejemplos: sulfito de zinc,
nitrito de plomo 4, nitrito de cobre 3. Memorizando, hay 7 restos de ácidos que no debemos olvidar ya que sus sales son muy importantes. Por ejemplo, nitrato, permanganato, sulfato, carbonato, cromato, dicromato y fosfato. Las sales ternarias y las sales ácidas se forman por la sustitución de alguno de los hidrógenos de un ácido ácido por un metal. Por ello, solo son posibles en aquellos ácidos que tengan más de un hidrógeno. El metal actúa con alguna de sus valencias que indicaremos entre paréntesis en números romanos. El resto del ácido que irá entre paréntesis excepto si la valencia del metal es 1, tiene como valencia el número de hidrógenos que hemos sustituido. En la nomenclatura IUPAC se nombran anteponiendo el prefijo hidrógeno o dihidrógeno si son 2 de los átomos de hidrógeno sustituidos al nombre de la sal de la que proviene. Por ejemplo, en la nomenclatura sistemática se nombra anteponiendo el prefijo hidrógeno si son 2 los átomos de hidrógeno sustituidos, de hidrógeno, al nombre de la sal de la que proviene. Por ejemplo, hidrógeno tetraoxosulfato 6 de sodio, hidrógeno trioxosulfato 4 de potasio, dihidrógeno tetraoxofosfato 5 de potasio, hidrógeno tetraoxofosfato 5 de potasio. En la nomenclatura tradicional a las sales ácidas que solo conservan un hidrógeno también se las puede nombrar anteponiendo el prefijo bi en lugar de la palabra ácido. Por ejemplo, disulfato sódico, disulfato potásico, fosfato diácido de potasio y fosfato ácido de potasio.